¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. Vamos a darle. ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vuelve una vez más la sección Curando a tu pez. La verdad es una sección que ya tenía tiempo que no sacábamos en el canal y que ustedes me han estado comentando que querían que sacara una enfermedad más en los peces y cómo se puede llegar a curar, y por supuesto desde antes saber qué es lo que podemos hacer para que no le dé esta enfermedad a los peces. En esta ocasión hablaremos acerca de la hexatomatosis, que no es más que la hexamita SP o la hexamita que comúnmente llegamos a conocer en los peces, aunque principalmente los que llegamos a tener peces disco es una de las cosas más comunes y que llega a matar a más peces disco en el mundo. Así que va a ser un video realmente increíble, no te lo puedes llegar a perder, quédate hasta el final. La hexamita, ¿cómo la puedo llegar a curar? Aquí en tu canal, Char Fishers. Mis queridísimos Fisher, quiero recomendarles los dos mejores locales para comprar a sus peces aquí en la Ciudad de México. El primero se encuentra en el mercado de La Morelos, en Imprenta 205, segundo piso, local número 15. Y el segundo en el mercado de La Raza Alfredo Robles Domínguez, local número 37. Acuarios Beto, los peces más exóticos y coloridos de toda la ciudad. Allá en la descripción les voy a dejar tanto sus teléfonos como sus redes sociales. Simplemente los mejores peces. La hexamita, también conocida mejor como el agujero en la cabeza de los peces, la verdad es una enfermedad bastante abrasiva ya en etapas avanzadas, es decir, va poco a poco en fases. La primera parte que ustedes van a ver es un pequeño punto blanco y ya después definitivamente van a ver un agujero en el caso de la parte de enfrente o de la cabeza de sus peces. Se desprenden unos pequeños filamentos blancos, lo van a ver como con mucha mucosa, como algo gelatinoso, y después, como les vuelvo a explicar, ya se hará prácticamente un agujero en la cabeza del pez. Hablemos un poco cuál es el agente causante de esta enfermedad. La hexamita es causada por un agente, por un protozoo llamado hexamita SP. Esa es, digamos, la enfermedad o la causa del protozoo, o así se llama esa enfermedad. Son organismos unicelulares, es decir, únicamente es una bolita, así por así decirlo, no lo forman muchas células como digamos es el cuerpo del ser humano, sino es prácticamente de las cosas más simples que hay en la vida, pero a pesar de ser de las cosas más simples, pues bueno, suele ser una enfermedad muy mortal y bastante fea, digamos, a la vista ya cuando están en etapas avanzadas en los peces. El tamaño de esta enfermedad o de este protozoo o de este organismo unicelular va desde una micra hasta 1 milímetro. 10 micras igual a 1 milímetro, así que más o menos ustedes se imaginarán el tamaño que llega a tener, es bastante chico, ¿no? La hexamita pertenece al subgrupo Mastigopora, que es donde se encuentran precisamente los organismos unicelulares que se llaman flagelados, es decir, que se hacen como grandes, como una serpiente. Esto quiere decir un poco acerca de los flagelados, y bueno, pues ya cuando ustedes lo van a ver como un pequeño gusano, y bueno, ya después, insisto, se va a comer esa parte y va a dejar un hueco, en este caso en el pez. Quiero decir que algunos peces sí llegan a sobrevivir con el hueco, pero obviamente es antiestético y no se llega a ver bien, pero la gran mayoría suelen llegar a morir. Hablemos un poco acerca de los síntomas. ¿Qué es lo que sienten los peces cuando tienen esta enfermedad? Lo primero que les va a atacar es la parte de los intestinos. Incluso nosotros vamos a verles como que una pequeña pancita a los peces. En este caso, bueno, nosotros debemos de ver si es porque le hemos dado un poco más de alimento, entonces es algo normal, también le suele llegar a pasar, o definitivamente hemos estado alimentando normalmente, entonces hay que llegar a ver este tipo de cuestiones que probablemente pueda hacer que ya tenga hexamita SP. Lo más feo es que se llega a poner como una especie de mucosidad y llega a sangrar. Es decir, nosotros empezaremos a ver que tienen como que se les cortó el estómago y un poquito de sangre. Así que esto quiere decir que ya ha avanzado un poco más, en este caso, este organismo unicelular. La forma más fácil, Fisher,
que se puede llegar a dar o que se puede llegar a transmitir es por medio de los alimentos. Es por esto que yo en algunas ocasiones les he dicho a ustedes, Fisher, que definitivamente no demos alimento vivo o demos un alimento procesado de calidad a los peces, ya que en muchas ocasiones es la forma en que se llega a transmitir de un pez a otro. Eso sí debo decir, Fisher, que hay por ejemplo peces que ya los tienen en su organismo, como es el caso de los peces disco, pero hay otros peces como los peces escalares, como los peces ramirezi, que también lo pueden llegar a padecer, y es precisamente la forma más común que se puede llegar a transmitir mediante la alimentación. Los endoparásitos, es decir, los peces que ya los tienen, como es el caso de los peces disco, estos ya los llegan a controlar o se llega a dar o ya no se llega a dar definitivamente por el sistema inmunológico del pez. Es decir, más adelante vamos a ver cómo lo podemos controlar o qué es lo que va a detonar en el caso de estos peces que ya lo tienen, cómo se puede llegar a dar en el pez, pero definitivamente el sistema inmunológico del pez es gran parte de lo que va a llegar a controlar o no esta enfermedad de la axamita en los peces. Lo primero que vamos a llegar a notar, Fisher, es que se van a adelgazar, se van a hacer bastante flaquitos los peces, y también esa coloración que llegaban a tener ya no va a ser tan intensa, e incluso se van a oscurecer bastante sus colores, y también las aletas en algunos casos ya no las llegan a poder llegar a mover como antes lo hacían. Así que eso definitivamente son los primeros síntomas que podemos llegar a notar en los peces. Van a empezar a perder el apetito, ya no van a empezar a comer o ya no van a comer igual, simplemente también eso también lo tenemos que empezar a dar cuenta. Y también, Fisher, esto es algo importante, por favor, las heces fecales van a empezar a salir como pálidas o como blanquizcas. Cuando esto llegue a ser, Fisher, definitivamente es que ya está en una segunda etapa esta axamita y debemos de reaccionar rápidamente, ya que definitivamente la enfermedad ya está en nuestro pez. Lo que debemos también evitar es que algunos peces, bueno, esta es la naturaleza del pez, el pez no llega a identificar, no sé si alguna vez incluso han sifoneado y bueno, se ha revuelto un poco de la comida que ya estaba ahí en el fondo de lo que es la parte baja de nuestro acuario, se llega a revolver y los peces la empiezan a picotear. Bueno, debemos de tener mucho cuidado cuando los peces ya prácticamente estas heces sean blancas, la lleguen a picotear, porque va a ser una forma muy fácil de que se pueda llegar a contagiar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Definitivamente cuando esto ya pasa, meterlos a un acuario hospital o dejarlos en una cuarentena, y bueno, ya más adelante vamos a decir algunas formas como lo puedes llegar a curar, pero definitivamente ese pez debe de ser apartado, porque si no, con tan solo que lo lleguen a picotear un poco, estos pueden llegar también a enfermarse de la axamita. Y ya por supuesto en fases un poco más avanzadas, definitivamente pues vamos a ver prácticamente en los huesos al pez y ya le vamos a notar una mucosidad muy grande, prácticamente va a ser como algo blanquecino que se le va a estar pegando al pez. Ya son etapas muy avanzadas que definitivamente desde mi experiencia es imposible llegar a salvar al pez ya en estas etapas tan avanzadas. Y bueno, Fisher, entonces, ¿cómo es que podemos llegar a curar a nuestros peces? La verdad es que hay muchas formas, también he investigado algunas otras y también algunas personas en el medio me han dicho las cuales ellos hacen. La verdad es que les voy a decir algunas que me parece que son las más eficaces y desde luego, por supuesto, las que yo he usado para cuando les llego a curar esta enfermedad a mis peces. Se pueden llegar a ocupar algunos medicamentos como el dimetrazol y el metronidazol. La verdad es que quiero decirles que ninguna de las cosas que yo les diga es 100% eficaz. Depende de muchas circunstancias, Fisher, y también depende del pez, la edad, muchas cosas va a depender. Así que bueno, muchas ocasiones van a, oye Charles, yo ya hice lo que me dijiste, se murió el pez. Bueno, es que yo nada más doy recomendaciones y algunas cosas que a mí me han llegado a servir, pero definitivamente es muy alta la probabilidad, si sigues a pie de la letra como yo te lo estoy mencionando, que se lleguen a salvar. Pero esto no quiere decir que sea la única forma o que realmente te estoy dando la fiabilidad del 100%. Debo decir que también una de las cosas que debe tener en cuenta es que si el pez ya está dejando de comer, las probabilidades todavía bajan muchísimo más. Este tipo de medicamentos suelen ser muy efectivos cuando todavía están alimentándose o comiendo nuestros peces. Así que bueno, si ya de por sí está enfermo y no come, las probabilidades todavía son bajas. Me atrevería a decir que menos del 50%, pero si está llegando a comer, tienes de un 50 a un 90% de probabilidades
que sí se lleguen a salvar con dimetrazol y con metronidazol tus peces. Ya sabemos que los medicamentos son fotosensibles, es decir, que lo primero que vas a hacer cuando está un pez enfermo o ese acuario o esos peces es apagar la luz, ¿vale? Definitivamente no debes de prender la luz mientras estés bajo este medicamento. Por favor, tomen en cuenta, apagar la luz es lo primero que debes hacer. Si vas a usar el dimetrazol, la dosis es de 5 miligramos por cada litro. Ojo, 5 miligramos por cada litro. Y la forma de empleo, Fisher, es 3 veces a la semana, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Vas a hacerlo durante una semana y tienes que venir acompañado del 20%, es decir, un cambio parcial de agua del 20%. Por cierto, vamos a saludar tantito a Hugo. Rápidamente, Hugo, corre porque el video va avanzando. Muchas personas me preguntan que por qué no sales en ese tipo de videos. Pues realmente que el experto soy yo, ¿no? Y realmente no es como que me hable para que venga. Ahorita fue como que vine a ver aquí. Pues unas cosas y ya. Bueno, ya. Ahí estamos. Sale. Ahora bien, Fisher, ¿qué pasa si vamos a aplicar el metronidazol? Son 7 miligramos por cada litro. Ojo, 7 miligramos por cada litro. Va a ser 4 veces cada 24 horas. Es decir, cada 24 horas tendrás que hacer un cambio parcial del 25% y vas a volver a editar esa pastilla. Cambio por ciento, otra pastilla 4 veces cada 24 horas, ¿vale? 7 miligramos por cada litro es la dosis que tienes que usar para en el caso que llegues a tener la hexamita en tu acuario. Ahora bien, la forma en la que mejor se lo puedes llegar a dar es que si están comiendo, Fisher, es que se lo revuelvas, es decir, vas a romper, vas a triturar esa pastilla y se la vas a revolver con su alimento y eso en realidad sería lo mejor. También se la puedes llegar a poner directamente con el agua, no pasa nada, pero bueno, es digamos, es mejor que se lo des directamente en la comida de los peces. También hay una que se llama tinidazol. Es algo un poco menos la costumbre, pocas personas lo llegan a usar, pero también es bastante útil. La dosis es de, regularmente la pastilla es de 500 miligramos, pero la dosis es de una pastilla para cada 100 litros. Si tienes 50 litros, la partes a la mitad. Si tienes 25 en 4, se las vas a dar 3 veces al día durante 5 días. 3 veces al día durante 5 días. Y se va a descansar una semana y después vas a repetir la dosis. Es un poco menos fuerte, digamos, la dosis. Es cuando están las etapas iniciales, es cuando yo lo recomiendo. Las otras dos recomendaciones que te digo cuando ya están un poco de media avanzada a una etapa muy avanzada. Así que sigue estos consejos y seguramente las probabilidades que saben tus peces es bastante grande. Ahora, como siempre les digo, ¿cómo es la forma de evitar que se llegue a dar esta enfermedad en nuestros peces? Definitivamente, como no es una enfermedad tan común en nuestros peces, Fisher, lo que yo les voy a recomendar es siempre la cuarentena a nuestros peces. Es decir, antes que tú traigas peces nuevos, especialmente los peces discos, la cuarentena es algo que no se te debe de llegar a pasar. Es decir, imagínate que ya tengas unos peces discos hermosos y simplemente por evitarte la flojera de tener que cuarentenar al pez, pues simplemente se mueren todos los peces disco, ¿vale? Entonces yo te recomendaría definitivamente que la cuarentena es algo necesario para que puedas evitar esta enfermedad en los acuarios. Otra de las cosas por las cuales también puede llegar a dar esta enfermedad es por alimento vivo de mala calidad y que esté precisamente lleno de este organismo unicelular llamado Hexamita sp. Bueno, Fisher, esto se puede dar en la Daphnia, en la pulga de agua, en el Tubifex, en la Artemia, en lo que tú me digas se puede llegar a dar y definitivamente puede contagiar a los peces. Otra razón es por la, a lo que yo voy es que ya hemos hablado de esto, ya hemos dicho que si vamos a dar alimento debemos de saber de dónde viene o mejor nosotros llegárselos a dar, llegarlo a poder hacer en nuestra casa, es decir, que eclosionemos Artemia, este tipo de cosas y se lo podamos dar y si no mejor no se lo demos. Ya hemos dicho que el alimento liofilizado es excelente para nuestros peces.
Otra de las cosas que debemos evitar y también por las cuales se les llega a desarrollar es que algunos peces definitivamente ya la tienen en sus genes y bueno, debemos evitar la sobrepoblación, debemos evitar que se cambie mucho la temperatura del agua, debemos evitar definitivamente que haya una sobrealimentación, debemos evitar todo este tipo de cosas que se llegue a estresar. Ya hemos hablado precisamente de cómo debe de ser una calidad de vida del pez excelente en los acuarios. Evitar este tipo de fluctuaciones y tener un acuario de calidad definitivamente va a evitar que le pueda llegar a dar la examita a nuestros peces. Y bueno, Fisher, hasta que este video espero realmente les haya gustado. La verdad aprendimos todas las cosas que debemos de saber acerca de la examita. La verdad aprendimos desde las etapas iniciales, medianas y las etapas más avanzadas. Aprendimos cómo lo podemos llegar a curar, qué es lo que no debemos hacer para que este tipo de cosas no le llegue a dar a nuestros peces. Definitivamente todo lo que queríamos saber acerca de esto lo aprendimos el día de hoy. Déjame te digo que tengo mi canal hermano, el lado B de los acuarios, donde hago acerca videos especiales, algunas anécdotas que nos han pasado en Char Fisher. Ahí en la descripción dejo el link. También tengo mi página de Facebook, donde hago videos exclusivos y te doy los adelantos más importantes de Char Fisher. En la descripción también dejo el link. Y mi nueva página de Instagram, donde subo fotos exclusivas. Por favor no te lo pierdas para que estés al día en tu canal Char Fisher. En la descripción también, por supuesto, dejo el link. Cuídense mucho, Fisher, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Y bueno, Fisher, hasta que este video espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya le dimos. la examita, cómo la puedo... Y ya le vamos a mostrar. Lo vas a aplicar 3 veces a la semana, es decir, un día sí, un día no. Es decir, van a ser 3 veces durante una semana. Y cada que vayas a poner una pastilla nueva, debes de hacer un cambio parcial del 20%. Estás haciendo mucho ruido, Miriam. Vas a triturar. Alguna de las otras cosas por las cuales se llega a dar es mediante los alimentos. Alguna de las